El ensayo sobre la obra de arte tiene su motivación inmediatamente en la necesidad de plantear, en un plano esencial, la relación entre el arte de vanguardia y la revolución política. La redacción de este ensayo es una manera de continuar el trabajo sobre París, capital del siglo XIX, o la obra de los pasajes, en condiciones completamente diferentes a aquellos en las que fue concebido originalmente. En su carta a Horkheimer del 18 de septiembre de 1935, Benjamin explica el sentido de su ensayo. En esta ocasión, dice, se trata de señalar dentro del presente el punto exacto al que se referiría mi construcción histórica como un punto de fuga. El destino del arte en el siglo XIX tiene algo que decirnos, porque está contenido en el tic-tac de un reloj cuya hora solo alcanza a sonar en nuestros oídos. Con esto quiero decir que la hora decisiva del arte ha sonado para nosotros, hora cuya rúbrica he fijado en una serie de consideraciones provisionales. Estas consideraciones, dice Benjamin, hace el intento de dar la teoría del arte una forma verdaderamente contemporánea, y esto desde dentro, evitando toda relación no mediada con la política. Benjamin está convencido de que en su tiempo ha sonado la hora decisiva del arte. En coincidencia con la cita de Valéry que pone como epígrafe de su ensayo, piensa que en la industria de lo bello tiene lugar cambios radicales que son resultados de la conquista de la técnica moderna, que no solo el material, los procedimientos de las artes, sino la invención artística y el concepto mismo de arte están en plena transformación. Pero piensa que estos cambios radicales en la consistencia misma del arte tienen que ver en igual medida que con las conquistas de la técnica, con una reconfiguración profunda del mundo social. Según Benjamin, en su época, el arte se encuentra en el instante crucial de una metamorfosis. Se trata de una transformación esencial que lo lleva de ser un arte aurática, en el que predomina un valor para el culto, a convertirse en un arte plenamente profano, en el que predomina en cambio un valor para la exhibición o para la experiencia, dice. En todos los tipos de obras de arte que ha conocido la historia, sería posible distinguir dos polos de presencia contrapuestos que compiten en la determinación del valor que la obra tiene para quienes la producen y la consumen. De acuerdo al primero de ellos, la obra vale como testigo o documento vivo, dentro de un acto ritual, de un acontecimiento mágico de lo sobrenatural y sobrehumano. Y de acuerdo al segundo, la obra vale como un factor que desata una experiencia profana, la experiencia estética de la objetividad del objeto artístico, y que no deriva en modo alguno de la vivencia mágica, de la aceptación de lo sobrenatural en lo natural, de lo sobrehumano en lo humano, sino que es independiente de ella. Aparte, la objetividad de culto, hay en el objeto artístico como tal una objetividad que le es propia y específica. Para Benjamin, el arte solo comienza a ser tal una vez que se emancipa de su aura metafísica. Pareciera que para Benjamin la consistencia propiamente artística de la obra humana ha sido siempre un fenómeno parasitario, que pese a su autonomía, nunca ha tenido y tal vez nunca podrá tener una experiencia independiente, que el arte apareció atado al valor de culto de la obra cuando precisamente comenzaba la decadencia o descomposición de ese valor, y que, sirviendo de puente fugaz entre dos épocas extremas, comienza a desvanecerse como arte independiente o emancipado, sometido ahora a un valor para la exhibición, o a la experiencia que se encuentra recién formándose y que corresponde a una figura futura de la obra, apenas sugerida en el presente. El estatus de la obra de arte emancipada sería así un estatus transitorio. Estaría entre el estatus arcaico de sometida a la obra de culto y el estatus futuro de integrada en la obra de disfrute cotidiano.
Según Benjamin, en los comienzos del arte occidental europeo, el polo dominante de las obras de arte fue el del aura, del valor para el culto. Pero este hecho ha cambiado a lo largo de la historia. El valor para la exhibición ha ido venciendo este dominio, de modo tal que ya para la segunda mitad del siglo XIX es posible hablar de una decadencia del aura, o del valor para el culto de la obra de arte, y de un ascenso concomitante del dominio en ella de ese valor para la exhibición o para la experiencia estética. Entonces, ¿qué caracteriza esencialmente a la obra de arte dotada de aura? El aura de una obra humana consiste en el carácter irrepetible y perenne de su unicidad o singularidad, carácter que proviene del hecho de que lo valioso en ella reside en que fue el lugar en el que, en un momento único, aconteció una epifanía o revelación de lo sobrenatural que perdura metonímicamente en ella y a la que es posible acercarse mediante un ritual determinado. Por esta razón, la obra de arte aurática, en el que prevalece el valor para el culto, solo puede ser una obra auténtica, no admite copia alguna de sí misma. Toda reproducción de ella es una profanación. El aura de las obras de arte trae también consigo una especie de efecto de extrañamiento, que se despierta en quien la contempla cuando percibe como en ellas una objetividad metafísica que sobrepone o sustituye a la objetividad meramente física de su presencia material. En virtud de aura que las obras de arte pueden compartir con determinados hechos naturales, esta presencia, que sería lo cercano en ella, lo familiar, revela ser sólo la apariencia consoladora que ha adquirido lo lejano, lo extraordinario. Aura es, dice Benjamin, apoyándose en la definición que da de ella Ludwig Kleist, aparecimiento único de una lejanía por más cercana que pueda estar. La reproducción técnica de la obra de arte, como sacrilegio abrumadoramente repetido contra el arte que fue producido, y que se produce aún en obediencia a la vocación aurática, es para Benjamin sin duda un factor que acelera el desgaste y la decadencia del aura. Pero es sobre todo un vehículo de aquello que podría ser el arte en una sociedad emancipada y que se esboza ya en la actividad artística de las vanguardias. La decadencia del aura de la obra de arte no se debe, según Benjamin, a una acción espontánea de los procesos técnicos de la producción artística que la producción artística ejercería sobre esta, sino al empleo de los mismos en una perspectiva post-aurática, o sea, de vanguardia. Para Benjamin, la respuesta a la pregunta acerca del fundamento de la tendencia antiaurática en la historia del arte contemporáneo hay que buscarla en la resistencia y la rebelión de las masas contemporáneas frente al estado de emancipación al que su subjetividad política se encuentra condenada en la modernidad capitalista. Actitudes que, según él, habían madurado todo un siglo y estarían en capacidad, después de vencer al estertor contrarrevolucionario del nazismo, de consolidarse como una transformación postcapitalista de la vida social. Benjamin detecta el aparecimiento y la generalización de un nuevo tipo de masas humanas en calidad de sustrato demográfico de la nueva sociedad moderna, el de las masas que se resocializan a partir de la propuesta práctica espontánea del proletariado consciente de clase, es decir, rebelde a la socialización impuesta por la economía capitalista. Son las masas amorfas, anonimizadas, cuya identificación como masas nacionales se debilitó catastróficamente como resultado de la Primera Guerra Mundial, y que están en busca de una nueva concreción de un tipo diferente, formal y fugaz, pero no menos potente que las concreciones arcaicas, que fueron manipuladas y refuncionalizadas en la modernidad capitalista para componer con ellas las identidades nacionales.
pretendidamente sustanciales y eternas. Detecta en las nuevas masas un nuevo tipo de percepción o sensibilidad que sería la rúbrica formal de los cambios que caracterizan a la nueva época. Una nueva percepción o sensibilidad que trae consigo ante todo la decadencia del aura. Son masas que tienden a menospreciar la singularidad irrepetible y a la durabilidad perenne de la obra de arte, y a valorar la singularidad reactualizable y la fugacidad de la misma. Rechazan la lejanía sagrada y esotérica del culto a una belleza cristalizada una vez por todas como la apariencia de la idea reflejada en lo sensible de las cosas. Esto remonta a Hegel, ¿no? Buscan en cambio la cercanía profana de la experiencia estética y la apertura de la obra a la improvisación como repetición inventiva. Son las masas de tendencias revolucionarias que proponen también un nuevo modo de participación en la experiencia estética. La reflexión de Benjamin acerca de la obra de arte en la época de la nueva técnica culmina teóricamente en una distinción entre la base técnica actual del proceso de trabajo social capitalista, continuadora de las estrategias técnicas de las sociedades arcaicas, dirigidas todas ellas a responder a la hostilidad de la naturaleza mediante la conquista y el sometimiento de la misma, y la nueva base técnica que se ha gestado en este proceso, reprimida, mal usada y formada por el capitalismo, cuyo principio ya no es el de la agresión apropiativa de la naturaleza, sino que el telos lúdico de la creación de formas en y con la naturaleza, lo que implica una nueva manera de abrirse hacia ella y el descubrimiento de otra naturaleza. Tratar con un nuevo sistema de aparatos en el que ya se esboza esta segunda técnica requiere la acción del sujeto democrático y racional capaz de venir en lugar del sujeto automático e irracional, que es el capital. El nuevo arte sería, según Benjamin, el que se adelanta a poner en acción a ese sujeto, el que le enseña a dar sus primeros pasos.